¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo lunes en el que estamos haciendo café político acá en Canal 2 Gol Cable. Vamos a conversar un rato con Facundo Ballesteros, que es dirigente justicialista, ex senador provincial. Bueno, tiene un largo recorrido en el peronismo y en la política, ¿no? ¿Cómo estás, Facundo? Bien, ¿vos cómo andás, Marcelo? Gracias, bien, muy bien. Gracias por venir, en serio. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué se juega el domingo en estas elecciones? A ver. Y me parece que son unas elecciones muy importantes. Todas las elecciones son importantes, ¿no? Porque siempre es la oportunidad de elegir. Pero en este contexto donde vemos cómo desde el Estado cada vez se avanza más sobre los derechos de la gente, se le saca a los que menos tienen sobre todo, me parece que es importante darle un mensaje a ese gobierno de que no queremos que siga así. Me parece que es clave eso, ¿no? Es ponerle un freno a todo este avance que está haciendo Milei sobre los derechos de los ciudadanos. También el contexto es extraño, ¿no? Porque esto que está sucediendo hace unas semanas nunca se vio, ¿no? El apoyo tan explícito de Estados Unidos, entregarse, ¿no? Así a Estados Unidos como único aliado, ¿no? El apoyo de Trump, raro todo esto que está pasando, ¿no? Sí, es raro. Y no solamente de Estados Unidos, porque es cierto que Milei tiene una relación con Trump, de que viene del MAGA y de todos esos movimientos de derecha que están tratando de ganar distintos gobiernos en el mundo. Pero sí, me parece más llamativo todavía lo que viene pasando en las últimas semanas, que es la vinculación de los candidatos de Milei con el narcotráfico. Eso me parece a mí lo más extraordinario y escandaloso, si querés, de los últimos días. Porque relaciones internacionales las naciones tienen y algunas tienen más vínculos con unas con otros. Yo creo que en cuanto a las relaciones internacionales, lo que es importante priorizar son los intereses de tu país. Entonces, si vos después te llevas mejor con Estados Unidos, si te llevas mejor con China, si te llevas mejor con Brasil, si te llevas mejor con Europa, qué sé yo, con Rusia, para mí eso es secundario siempre y cuando vos priorices los intereses nacionales. Digo, si vos te llevas mejor con Estados Unidos, pero desarrollás tu industria y generás trabajo, me es indistinto. Digo, si eso fuese así. Sabemos que no, que ni siquiera, porque la plata que viene de los Estados Unidos se va en la timba financiera, claro, y otra vez se la llevan algunos amigos del presidente o de Trump, no sé de quién, pero hay gente que está haciendo mucha plata en la Argentina y no la gente de a pie. No. Vos que estudias ciencias políticas sabés que lo más importante de una nación es geopolítica, ¿no? La relación con los países, ¿no? La política internacional es muy importante eso. Sí, me parece que y acá este gobierno claro, no tiene una política internacional, más allá del alineamiento con Estados Unidos y con Israel. Claro, es cierto que es un alineamiento automático. Me parece que lo que debería hacer es poder negociar y aprovechar de las distintas partes del mundo lo que pueda servir eso a los intereses nacionales. Entonces, encerrarte en la relación solo con un país probablemente perder oportunidades en otras instancias, qué sé yo. Nosotros, si queremos industria, necesitamos energía. Si queremos, como decían, que puede venir una inversión de OpenAI y alguna de esas cosas, necesita mucha energía eso. Entonces, lo natural sería que vos como Estado empieces a desarrollar inversiones en ese rubro. Estados Unidos no te trae inversiones en ese rubro, qué sé yo. China te había ofrecido hacer la tercera central nuclear en Atucha. O sea, eso se perdió, está ahí dando vueltas, se perdió. Las centrales hidroeléctricas del sur también están frenadas, claro. Entonces, para mí la geopolítica sí es muy importante, es lo más lindo, si se quiere, para estudiar, para ver, para leer los movimientos de las naciones, cómo a veces pequeñas cosas terminan siendo muy importantes, pero más allá de eso, sí creo que lo que vos no podés hacer es encerrarte y casarte con uno. Ahora, si eso es bueno para la Argentina, que lo haga. Lo que no lo veo es que esto pueda tener buenos resultados al mediano y largo plazo. Probablemente le sirva para llegar a las elecciones, porque es eso, el dólar, vos veías cómo venía esa flotación con banda, que no existió nunca en realidad, que estaba siempre sostenida y financiada con intervención del Banco Central, que yo pensé que le iba a prender fuego, pero extrañamente no. Lo que hizo fue al contrario, pidió deuda en dólar extranjera para cancelar la deuda del Tesoro con el Banco Central. Ridiculé. Pero bueno, más allá de eso,
Digo, los dólares que traen se van, se desaparecen. Yo no sé si van a llegar a las elecciones. Esta semana va a ser clave. Yo no sé cuántos dólares vamos a perder los argentinos, porque en definitiva lo terminamos pagando todos nosotros, para que el gobierno llegue con un dólar más o menos estable a la elección. Eso va a ser durísimo. Además hay otra cosa, el alineamiento que estamos hablando, se da primero con un país gobernado por un tipo que está totalmente cuestionado como es Trump, ¿no? Que hoy a mañana dijo que Argentina se está muriendo, ¿no? Que está en terapia intensiva. Y con otro que es el responsable de un genocidio, ¿no? Sí, como sí, Netanyahu. Después no hay otro alineamiento, o sea, tampoco, a mí me da mucho miedo eso, me preocupa eso, ¿no? Sí, lógico. Pues si fuera gente coherente, bueno, está bien, pero estamos demostrando que no. Es preocupante y sí que además es extraño porque es un alineamiento en cuanto a las prioridades de los otros, sí, no las nuestras. Claro. Eso es lo más preocupante. Y en las relaciones internacionales se sabe que cada país tiene sus propios intereses. Entonces va negociando y va acordando con unos y otros para fortalecer su propia posición. Hoy lo que está haciendo Argentina es debilitándose de cara al resto de los países del mundo por casarse con dos posiciones que están siendo además muy criticadas en todo el mundo. Lo que están haciendo el genocidio de Gaza por parte del Estado de Israel es inexplicable. Todas las naciones lo repudian, ¿no? Claro, no hay un país que pueda defender eso. Claro. Eso sí, no tiene ningún sentido. Por el otro lado, la relación con Estados Unidos, como te decía, es lo que le está permitiendo mantener el dólar más o menos estable, entonces de ese lado tal vez le esté rindiendo. Ahora, yo no creo que esto en el largo plazo pueda estar bueno. Y sí, si querés, la diferencia entre Trump y Milei. Porque si bien Trump le da los dólares hoy para que Milei pueda llegar a las elecciones, es que las políticas que aplica Trump son muy distintas de las de Milei. Trump aplicó aranceles cuando asumió a las economías del resto del mundo para generar trabajo en Estados Unidos. O sea, lo que hizo fue proteger el mercado interno para hacer que las empresas vuelvan o para negociar en mejores condiciones con el resto de los países. Argentina hace todo lo contrario. Argentina, en vez de fortalecer sus límites para cuidar la industria nacional, para generar trabajo, al contrario, empieza a sacar aranceles. Entonces, si quisiera Milei alinearse con las políticas de Trump, capaz que hasta nos vendría mejor si las copiara, en vez de al revés, apoyar lo que dice Estados Unidos en todo el mundo y regalar todo lo que tenemos en la Argentina. Porque eso es muy distinto, ¿eh? Trump cuida a lo nacional, es un nacionalista. Milei es un estadounidense, no sé, defiende no se sabe muy a los bien Estados Unidos, no la Argentina, ese es el problema. Además, este dinero que viene se hace creer como que es para ayudar a Argentina. En realidad es para ayudar a los amigos de Scott Bessent, que son los mayores inversores en ADR y en bonos argentinos, ¿no? Totalmente. Para que se mantengan ahí, no pierdan su valor y el hombre no pierda dinero, ¿no? Totalmente. O sea, está claro que es eso. Es para sostener el negocio hasta después de las elecciones. Yo no sé qué va a pasar después del domingo. Yo creo que sí, lo que venga de la Argentina va a ser distinto de lo que conocemos. Y mi miedo es que mi generación conozca la Argentina en crisis de verdad. Eso me preocupa realmente, porque yo en el 2001 era muy chico. Era muy chiquito. Sí, claro. Yo veía cosas, que yo veía en mi casa, veía alrededor, mi viejo ya hacía política, militaba, había un montón de compañeros y veía como había gente que no estaba bien, no tan distinto tal vez a lo de hoy, pero sí que no nos tocó a nosotros ser jefe de hogares, si querés, o tener ingresos, o estar nosotros pensando cómo hacíamos para llegar a fin de mes. Me parece que va a ser la primera vez en la historia que nosotros tengamos una crisis de esa característica. Vamos a ver cómo sobrevivimos. La base de sustentación de este gobierno fue en el 2023 la juventud, ¿no? Aunque lo votó mucha gente grande también, ¿no? Que era un poco la base también del kirchnerismo, ¿no? De la cámpora, ¿no? ¿Cómo vivís eso de estos chicos jóvenes que quieren votar a Milei o que han votado a Milei y que eligen esto, ¿no? Por otra, a diferencia de otro? Mira, yo creo que sí, como decías vos, a Milei lo votaron de distintos sectores. Por ahí la juventud, los pibes y sobre todo los varones lo votaron más que los varones, sí. Otros. Es cierto. Es cierto eso, digo,
Lo que sí creo es que Milei representó algo. Milei sí representó algo que el resto de la política no supo representar. ¿Sabemos qué representó? ¿Tenés idea qué representó? Yo creo que representó ese hartazgo con un Estado que no da respuesta a las necesidades de la gente. Yo creo que es eso. O sea, representó ese enojo, esa bronca, ese malestar. Nosotros veníamos de 4 años del gobierno de Macri, los 4 años del gobierno de Alberto con pandemia en el medio, guerra, bueno, todo lo que vos quieras, pero sí lejos de esa necesidad que planteaba la gente. A ver, si vos le preguntás a cualquiera sobre los problemas de la Argentina, seguramente te van a decir que el Estado tiene que hacerse cargo para resolverlos. Es contradictorio porque a la vez, si vos le preguntás, el principal problema pueden decirte que es el Estado y que entonces hay que, cuando Milei dice reventemos el Estado, y bueno, vamos a probar con esto. Yo creo que fue ese. Sí, ahí está la diferencia, el metamensaje, porque 2003, 2002, 2003, Néstor Kirchner decía, bueno, esto podemos mejorar, podemos vivir mejor, puede haber otra Argentina, cosa que después pasó. En cambio, ahora el mensaje fue hay que romper todo, esto no sirve nada, hay que destruir todo. Es que, ¿no? Para mí también son etapas distintas, digo, pensándolo ahora que me decís. Vos pensás que el 2001 no fue, o sea, la llegada de Néstor no es inmediata al 2001. No. El 2001 fue la bronca que se encajonó y se llevó por las vías del mismo Estado, digo, por la alternancia, después de que renuncia el presidente, que llega otro presidente desde la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, esa bronca se empieza a encapsular y ordenar ahí. No llega una expresión electoral en el medio de ese desastre que probablemente hubiera representado la bronca. Ya Néstor llega en el 2003 con las cosas un poquito más ordenadas por Duhalde en ese momento y sí, arranca con la recuperación de la Argentina, la recuperación del Estado, la recuperación del trabajo fundamentalmente. Creo que esa tal vez sea la diferencia. Esta vez fue en el medio de una situación compleja, una elección, aparece uno que no se veía venir y termina llevándose, y termina interpelando a un sector enorme de la sociedad y gana las elecciones. Por eso yo no creo que sea, o sea, Milei gana, por eso gana, porque interpela a un montón de sectores que hoy probablemente le cueste mucho más llegarle. Yo no estoy seguro de por qué. Probablemente la situación económica tenga mucho que ver, porque la verdad que no se mejoró. Sí, a ver, si se va a hacer un revisionismo histórico, hay que decir la verdad. Milei es presidente porque el PRO le dio los votos, el balotaje. Porque en realidad la elección la ganó Sergio Massa, ¿no? Sí. Si no hubiera tenido este apoyo del PRO, Milei no sería presidente, estamos en claro eso. Eso ¿no? seguro. Ahora, lo loco que cómo cambian, cómo se acepta este tipo de discursos, ¿no? Más parecido al menemismo, al que tenía Menem, porque te acuerdas de Menem, pues eras muy chiquito, Menem ganó las elecciones diciendo que iba a ser el salariazo. Ganó diciendo que le iba a pagar la casta, claro. ¿No? Todas mentiras, que sabíamos que era mentira, ¿no? Sin embargo, claro. Ganó, sí, ganó y en estas elecciones yo creo que todavía va a ser una elección, no va a ser todo lo buena para la oposición o para todo lo buena que a nosotros nos gustaría que sea, para nosotros. Va a ser una elección que no va a ser buena para un ejecutivo en su primera elección intermedia, pero yo creo que no va a ser tan mala tampoco. Eso es por ahí lo más extraño, ¿no? Porque una cosa es votar un discurso que porque también siempre te dicen, bueno, dice eso, pero no lo va a hacer, qué sé yo, bueno, siempre queda, viste, como esa duda. Sí, tiene un discurso que junta, que unifica atrás, pero bueno, es porque está en campaña. Claro. Ahora después hay cosas que no va a tocar. Bueno, al final vos te vas dando cuenta que toca cosas que no debería haber tocado y que la situación no mejoró para nada. No mejoró para nada, al contrario, hay perspectivas de que vamos a estar peor. Ese es el problema más grande. Por eso también es que en esta elección es fundamental, yo creo, votar a la única opción además que le va a poner un freno a Milei, que es el peronismo. Esta es la elección de la lista de Fuerza Patria. Yo no creo que las otras opciones tengan la misma voluntad de plantarse como lo han hecho nuestros compañeros. No, tenés Provincias Unidas, que es dialoguista, ¿no? Ampliamente, le han votado un montón de cosas, ¿no? El año pasado. Claro. Ahora, ya que hablamos de la juventud, no fue mala la participación del 7 de septiembre,
Pero en San Andrés de Giles el ausentismo en la franja etaria de 16 a 18 años fue el 90 y pico %, ¿no? O sea, los pibes no fueron a votar, ¿no? ¿Eso no es preocupante? Sí, pero como te decía, qué sé yo tengo la suerte de mi primera vez, mi primera elección la voté a Cristina. Ah, claro, ¿viste? en 2003 no votaste, claro. Claro, yo cumplí los 18 ahí nomás y en 2007 fue mi primera elección, votar a Cristina. La voté con ganas, era fácil. Era fácil, claro. Vos tenías un Estado que la verdad nos había dado oportunidades, qué sé yo me iba a estudiar a Buenos Aires porque había una política de Estado que hacía que el salario de los trabajadores valga y que el trabajo tenga dignidad y que vos pudieras mandar a tu hijo a estudiar a Buenos Aires. Qué sé yo para mí fue muy fácil. Todos esos años que vinieron, para mí no había contradicción clara. Ahora, los más pibes, eso, que se criaron, o que alguno nació con Macri, no sé, o un poquito más atrás, apenas nacieron con Cristina, pero empezaron a entender las cosas con Macri, con Alberto y ahora con Milei. Y la verdad que no te atrae mucho, ¿no? No es que te genere pensar que, bueno, voy a ir a votar y me van a cambiar las cosas, va a mejorar mi vida. Entonces yo los entiendo. Qué sé yo, la verdad, realmente los entiendo. Estaría bueno que nosotros también desde la política pudiéramos interpelarlos, que se sientan identificados con lo que hacemos, con lo que pensamos y que ellos mismos se comprometan con un proyecto político, porque en definitiva es la forma de cambiar las cosas. ¿Por qué pensás que no está pasando eso? Y por lo que te decía, hoy lo que se ve desde la política, desde el Estado, es que no te ayuda en nada, al contrario, te desordena la vida, como dijo Cristina en algún momento. Pero entonces, en el 2003 había ganas de cambiar las cosas, ¿no? Sí, pero en 2003 vos pensás que gana Menem, no recuerdo el porcentaje de... 22%. El de Néstor, pero claro, ¿cuánta gente fue a votar? Veníamos del 2001 del voto bronca. Sí, todo fue eso, claro. O sea, no es que había tampoco, ni se la tenía tan clara de por dónde salir. Néstor medio por una carambola de la vida aparece, termina ganando y termina haciendo historia, termina cambiando la historia del país. Pero bueno, fíjate vos que para vos es algo tan cercano, para un montón de pibes no saben ni qué pasó. Claro, no la vivieron esa experiencia. Entonces esa distancia que no es tan grande termina siendo abismal, para poder entender de por qué uno se tiene que comprometer con la política y cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de cuando un gobierno realmente te representa y cuando uno no? Porque la verdad que no han tenido buenas experiencias, qué sé yo, lamentablemente. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya venimos y seguimos conversando con Facundo Ballesteros. Continuamos conversando con Facundo Ballesteros acá en Café Político. Hay un run, ¿no? Para el fin de semana que viene, del tema del escrutinio, cómo se van a difundir porque en algunas provincias Fuerza Patria no tiene ese nombre, tienen otro, en Corrientes, creo que en Chaco, sí. Y que creo que el gobierno quiere como separarlo, como si fuera un partido político distinto, ¿no? Claro. Una trampa que por ahí pueden utilizar, ¿no? Sí, la realidad es que sí, las elecciones van a ser varias elecciones provinciales juntas. En cada distrito, que es cada provincia, las alianzas electorales suelen tener distintos nombres. Entonces, está bien, la Libertad Avanza tiene el mismo nombre en cada provincia. Tal vez usen eso para decir que ganaron las elecciones a nivel nacional. Sí. Bueno, una cuestión más discursiva. Lo que va a ser importante es, provincia por provincia, cuántas bancas se lleva cada fuerza y después cómo eso funciona en el Congreso. Lo que vayan a decir, ¿viste? Sí, va a ser como un manotazo de ahogado para tapar la realidad, pero... Claro. Qué sé yo, puede ser que seguramente, en esas condiciones, la Libertad Avanza sea la fuerza que más votos sume en todo el país. Pero que después eso realmente se refleje en tener mayoría en el Congreso, y no la veo. La verdad yo no la veo. No, mayoría no van a tener, hay que ver los acuerdos que pueden llegar ¿no? Porque ya hay emisarios de Estados Unidos visitando gobernadores, claro, sí. Es eso lo importante, es verdad lo que decís. Ahora, ya que hablamos de esto, ustedes, cuando digo usted, digo la Cámpora, digo Máximo, digo Cristina, fueron muy críticos del desdoblamiento de la elección en la provincia,
A la luz de lo que le pasó a Macri, ¿no? Cuando gana el vocero presidencial, gana por muchos puntos, pero la verdad que no le fue mal a Kicillof, ¿no? Con el desdoblamiento. Sí, sí, igual, sí, previo encima, la discusión fue antes, de claro. los resultados de Capital. Después los resultados de Capital parecen reafirmar una teoría de que, ten cuidado con el desdoblamiento. Guarda con él. Ahora, el desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires tiene otros sentidos también, no es un desdoblamiento habitual. Desde la vuelta de la democracia hasta hoy, creo que no se votó nunca los candidatos de la provincia de Buenos Aires separados de los nacionales. ¿La primera vez? Creo que fue la primera vez. Entonces empiezan ahí a aparecer las posibilidades de distintos escenarios y de que no sabemos realmente cómo va a funcionar. A ver, en esta elección, que termina siendo positiva, si se quiere, para la posición de los consejos deliberantes de los oficialismos, y además para el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, o sea, para juntar legisladores, que está bien, es importante, no sabemos cómo eso va a conjugarse con la elección nacional tampoco. O sea, nosotros tuvimos, y si querés, eso se ve sobre todo en el conurbano, pero también se ve en nuestro pueblo, la actividad política de campaña que se generó para las elecciones del 7 de septiembre no es comparable con la de esta elección. No, para nada. No es comparable. Vos veías sobre todo muchos aparatos trabajando, muchos partidos trabajando para hacer una buena elección el 7 de septiembre. Yo no la veo eso para el 26 de octubre. No, más, en esta se limitó mucho el hecho de la boleta única, ¿no? Enseñar a la gente cómo votar y... ¿Para qué? ¿No? Sí, pero lo vi a todos haciendo eso, ¿no? Sí, pero ¿cuánto hace? ¿Una semana que sí, apareció? Una semana, no más. ¿Una semana? Dos, ponele. Sí, 2 semanas para la elección. O sea, hasta de los carteles, no se ven ni carteles. No, es verdad. Entonces, vamos a tener nosotros una elección disociada, van a ser 2 elecciones distintas, y que en eso, va a faltar esa pata de el ir a buscar a las casas, ese trabajo que hacen todos los partidos en realidad, para que le vaya mejor. Ahora, eso es el riesgo para mí de haber desdoblado. Si nosotros hubiéramos podido sostener ese resultado, si hubiéramos podido tener ese resultado que tuvimos en la provincia de Buenos Aires, en la elección nacional, para mí hubiera sido, claro, hubiera sido ideal, hubiera sido como el punto justo. Después hay otras cosas que han ido sucediendo y que yo creo que terminaron jugando a favor del desdoblamiento. Por un lado, si hubo alguna vez en la decisión de desdoblar la intención de provincializar la elección, es algo que en la práctica no sucedió, porque no se provincializó. Al contrario, nosotros podemos tener campañas localizadas, municipalizadas por parte de los distintos partidos, y por el otro lado, una agenda mediática sobre todo, bien nacionalizada. Previo a la elección, vos tuviste Garrahan, los vetos de las universidades, tuviste además el 3% de Carina. Libra, Carina. Sí, claro. Sobre todo el 3% de Carina, que yo creo que fue extraordinario. Entonces, todo eso hizo que la elección finalmente se nacionalice. Entonces, fue la nacionalización de la elección lo que termina generando un buen resultado en la provincia de Buenos Aires. Entonces, el desdoblamiento no termina siendo una cuestión práctica. ¿No le está bajando el precio a Kicillof ahí y a la gestión? Yo creo que, mira, hay que hacer una evaluación. Yo creo que dentro de todos los problemas que tiene la provincia, ha hecho una buena gestión Kicillof con la poca guita que tiene. A ver, yo no creo que la gestión sea mala, al contrario, es una buena gestión en la provincia de Buenos Aires. Ahora, si vos ves, qué pesó a la hora de elegir, yo estoy seguro que pesaron mucho más, o las cuestiones más vinculadas a los gobiernos locales y al concejal que vos votabas, o la cuestión está al 3% de Carina. Sí. Creo que en el medio, que es un problema que tiene la provincia de Buenos Aires desde que perdió la capital la mano del gobierno nacional hasta hoy, que es la de generar primero una identidad bonaerense que prácticamente no existe, y después por otro lado la de identificar bien claro cuáles son las responsabilidades bonaerenses. Y ahí es por esto que te decía también, tiene que ver también, nunca tuvimos una elección desdoblada. Probablemente el desdoblamiento de la elección pudiera servir para empezar a pensar lo bonaerense, pero en realidad en la práctica eso es algo que no sucede. No sucede.
es muy difícil eso. El gobernador siempre está ahí en el medio y no se entiende bien. Sin función, claro. Claro, y siempre está en el medio entre el presidente Eso me decía y el un intendente a mí, Carlos Puli decía, el vecino lo insulta al intendente y al presidente, al gobernador nunca. Sí. Pero, y sí. Es así, qué sé yo. Yo creo que, como decía vos, la gestión es buena de Axel, pero los resultados de la elección los definieron otros factores, eso sí. Qué sé yo, por ahí hay algunas cosas más aburridas, pero ahí estoy terminando la carrera y ahí estamos viendo, sí, algunas cosas. Estamos laburando ahora con Management and Fit. Eso es. Ah, mira. Pero es como tipo una pasantía sería. Ah, ¿estás trabajando más en mira? No, es simplemente tengo que hacer como un informe para eso. Pero digo, en eso nos mostraban el otro día como unas encuestas y nos mostraban dónde variaban los votos, cómo venían toda esa cuestión, y también se ve un poco eso, digo, que la imagen de hoy la imagen también que tal vez tenga que ver con esto que cuesta llevar a los pibes o que los pibes vayan a votar, la imagen de los políticos hoy o de los más conocidos no es buena. Tienen una imagen negativa muy alta. Muy alta. Probablemente tengan diferencial negativo, que eso es algo que no era habitual en otras etapas no, también. Para nada. Y en eso no se salva ninguno. Nadie, es verdad. El otro día, a ver, te quería preguntar por la propuesta del peronismo a futuro, ¿no? Porque también la gente está buscando un mensaje, está buscando una propuesta y hoy por hoy el peronismo no estaba muy claro cuál es la propuesta que tiene. El otro día vino Teresa García y hablando con ella yo le pregunté esto, me dice, no, bueno, los problemas, lo primero es la deuda, dice. Yo le digo, está bien, la deuda es impagable, todos sabemos que es impagable, no podemos pagar esa deuda, nadie la va a pagar, ningún gobierno. Ahora, si vos ves las encuestas, las últimas, de que le preguntan a la gente cuáles son sus problemas, lo primero que aparece es no llego a fin de mes, claro, ¿no? Lo primero que aparece, es un problema que tiene hoy el 80% de la población, si no te diría un poquito más también, ¿no? ¿Cómo se hace una propuesta para eso, ¿no? Por donde hay tanto ajuste, 200.000 puestos de trabajo registrados se perdieron en lo que va del gobierno de Milei, ¿no? 4.000 y pico en la provincia de Buenos Aires en la industria textil, ¿no? Son números altos, ¿no? De los cuales no habla nadie. No se habla de esto. Vos me decías del narcotráfico. ¿Narcotráfico? Está la denuncia contra Ritondo, está la denuncia contra el intendente que ahora se murió, ¿no? Porque estuvo preso, el hombre de Paraná, que eran del PRO, o sea, narcotráfico. Que hay políticos del narcotráfico, ya lo sabemos. Ahora, bueno, esto de Esper explotó, pero es un problema que no es nuevo, ¿no? Espert, Bullrich, la candidata claro, a senadora de Río Negro, que también, que de la Libertad Avanza. Sí, yo creo que nunca fue tan explícito el vínculo del narcotráfico con los candidatos de un partido como lo están siendo hoy con la Libertad Avanza. Qué sé yo, que también lo pensaba más temprano, digo, ¿cuál es la relación? Digo, ¿por qué tanta plata ponen los narcos en la Libertad Avanza? Y después, claro, si vos ves que financiar la campaña de Esper para que sea diputado, cárcel o bala, después financiar la campaña, que podía ser también candidato, podía trascender, podía ser candidato a gobernador, sí, también. Podría haber sido un candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y hubiera manejado la policía de la provincia de Buenos Aires. Por el otro lado, le financia la campaña a Bullrich, que termina siendo la ministra de Seguridad. Y ahí empiezo a entender. Claro, lo que están haciendo los narcos es financiando un esquema de seguridad paralelo y que le permita hacer negocio en la Argentina. En realidad es eso. Por eso lo bancan a Esper y por eso lo bancaron a Bullrich y por eso bancan a la senadora de Río Negro. Digo, por eso y lo que habrá que no sabemos, ¿no? Y lo que habrá seguramente. Digo, por eso para mí lo que hicieron fue una inversión pensando, porque Esper, que no puede explicar por qué recibió $200.000 de Fred Machado, en ese intento de explicación dice, me dieron $200.000 por un trabajo que después no hice por la pandemia. Claro. ¿A quién le dan $200.000? A mí no, seguramente. Y después no te piden que hagas nada. Sí, es raro. $200.000. O sea, claramente es una inversión a largo plazo, pensando en que después vayan a hacer gobierno y recuperar esa inversión. Y yo estoy seguro de que tanto tardó Milei
en tomar la definición de pedirle a Esper que renuncie porque tenía miedo que se destapen otras cosas. Que veremos. Sí, seguramente. Sí, iba a ir escalando ese veremos qué problema, pasa. ¿no? Y bueno, pero ¿cuál es la propuesta para vos del peronismo a futuro? ¿Cómo se convence a la gente que vuelva a votar el peronismo? El problema más grande es el trabajo. Y el peronismo es el que históricamente generó trabajo en la Argentina. El problema es ese, si miramos para atrás, es más fácil de entenderlo eso tal vez. Ahora, lo que creo que nosotros tenemos que hacer más que tener propuesta, porque la propuesta, digo, el trabajo es clara, digo, el peronismo genera trabajo. La función del gobernar para el peronismo es generar trabajo. Digo, un peronista que no genera trabajo y probablemente no sea peronista. Si venís del peronismo tenés que generar trabajo, entendés que el trabajo es un ordenador de la vida y que dignificar al trabajador es lo mejor que puede hacer desde el Estado, desde el gobierno. Eso es clave, entonces nosotros tenemos esa prioridad. Ahora, me parece que después lo que vos tenés que hacer es enamorar a esa gente, enamorar al pueblo para que te apoye, te acompañe y te banque en esa de ir a transformar a la Argentina y para generar trabajo, que es eso lo que no estamos pudiendo hacer. Y después, por otro lado, si me preguntás qué tenemos que hacer desde el Estado, y bueno, lo que tenemos que hacer es trabajar para generar un Estado eficiente. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer un Estado que sea ágil, un Estado que se modernice y se actualice a las necesidades de un nuevo tiempo, un Estado que acompañe el desarrollo de la sociedad, que eso es lo que tradicionalmente hizo el peronismo. Pero no es algo nuevo, sí lo que es nuevo y es distinto es el contexto. Entonces lo que hay que hacer es una adaptación, una actualización para este nuevo contexto. Sí, transformarse en Trump, ¿no? Que protege sus laburantes, ¿no? Porque, a ver, el flaco que, vos decís, dentro de 4, 5, 8 años va a haber mucha plata en Argentina porque vaca muerta, pero el pibe que se queda sin laburo en una fábrica metalúrgica en Loma de Zamora, al otro día no se puede ir a laburar en vaca muerta, ¿no? No, claro, pero aparte, a ver, hay estudios de lo que son los países rentísticos, ¿no? Países que tienen mucha plata porque les entra por el petróleo, como puede haber sido Venezuela en su momento, sí, los Emiratos Árabes, Qatar, qué sé yo. No quiere decir que el país tenga fuentes de riqueza importante con que eso después se vaya a distribuir entre todos los habitantes, claro, de su país. Obviamente. Primero, por un lado, es eso. Entonces, por más que vos tengas vaca muerta, vos tengas gas, reservas de gas que todavía no descubrimos, que vos puedas tener petróleo en la provincia de Buenos Aires, que como se cree que puede haber en el lecho marino de Mar del Plata, Bahía Blanca y todo eso, digo, no te garantiza que después vaya a vivir mejor. Digo, no hay como vos decís, digo, ahora se está explotando vaca muerta, se hicieron el gasoducto, se había generado una inversión para poder vender gas licuado, ahora eso ¿impacta directamente en la calidad de vida de la gente? No. No necesariamente. Ahí tiene que haber una decisión política de que la renta que genera el país se distribuya. Y que entonces vos tengas posibilidades. Porque yo no creo que te tengan que resolver la vida. Yo no creo que el Estado tenga que venir a vos y sacarte de acá y llevarte hasta allá. No, el Estado te tiene que hacer el camino para que vos puedas caminar e ir. Ahora, si vos vas y llegás, habrá sido mérito en el marco de un Estado que te generó esas posibilidades, pero si vos decidís otra cosa de tu vida, y bueno, eso es tu responsabilidad. Yo eso sí lo creo. Creo que el esfuerzo de cada uno es importante para que te vaya mejor. Ahora, hay un discurso que se repite mucho, ¿no? Digo, yo trabajé toda mi vida. Sí, claro. En general uno trabaja porque si no, no come. Sí. ¿No? Entonces, todos trabajan, todos han trabajado mucho, algunos más que otros seguramente, pero no siempre te fue bien. Entonces, ¿por qué? Si trabajaste toda tu vida, hay momentos en los que te va mejor que en otros. ¿Por qué? Y eso para mí lo explica el Estado. Claro, para mí lo explican las decisiones políticas del Estado. Entonces, lo que yo creo es, sí, hay que trabajar fundamentalmente, tenemos que, el valor es un trabajo que hay que recuperar, sostener y tiene que ser prioritario en nuestra sociedad. Ahora, en ese marco, nosotros desde el Estado hay que darle al trabajador las posibilidades de que crezca, de que le vaya mejor, de que, no sé, que tenga su casa, que se pueda ir de viaje, que sus hijos estudien, no sé, que pueda elegir qué hacer de su vida, trabajando. Yo creo que esa es la clave y lo que nosotros tenemos que generar desde el Estado. Yo creo que
eso no se hace con un Estado que se corre, que desaparece, que no se compromete y que no atiende las necesidades urgentes o que no se compromete con la salud, como el Hospital Garrahan, con las universidades. Digo, yo creo que no es con un Estado que se corre de la gestión de la energía eléctrica o de que no se hace cargo de sus recursos naturales. Yo creo que así no se puede. Yo creo que así no se puede. Yo creo que es con el Estado, no solo con el Estado, pero sin el Estado no se puede. Cerremos este programa hablando del peronismo, sobre todo lo que tiene que ver con la renovación. ¿Hay renovación en el peronismo, vos la ves? ¿Nuevos dirigentes, nuevas propuestas? Yo creo que hay un montón de nuevos dirigentes, sí, seguro, qué sé yo. Si vos lo ves, eso, digo, ¿dónde están esos nuevos dirigentes? Y qué sé yo, muchos están gobernando su municipio. Digo, algunos van por el primer, segundo mandato. Digo, hay mucha juventud y creo que hay también nuevas formas de gobernar. Creo que esos pibes que van apareciendo, digo, son ejemplos de una nueva dirigencia que está emergiendo, que probablemente no es la primer plana en los medios de comunicación, no. Qué sé yo. Yo lo veo acá cerca, digo, qué sé yo, con Iván en Carmen Areco, Walde, nosotros en Colón, para nosotros también es como un compañero que se viene desarrollando, que yo sé que tienen proyección, digo, ¿no? que han laburado mucho, que van creciendo y que, qué sé yo, Fede termine en Loma, un pibe, Juan y en Mercedes, bueno, lo que vienen haciendo en Mercedes, que lo ha dado vuelta. Qué sé yo, ¿viste? Hay muchos compañeros. Sí, Leo Boto, por ejemplo, también, ¿no? Sí, qué sé yo, bueno, acá en Giles también tenemos un intendente nuevo que va por su primer mandato. Qué sé yo, es distinto. Sí, otra cosa, Marcelo, que me parece que no hay que dejar de decir, digo, nosotros vamos a ir a una elección por primera vez en mucho tiempo, no es la primera vez en la historia que sucede, digo, con la mayor, o la líder más importante de un sector del pueblo proscrita. Digo, nosotros por primera vez, digo, en el país de la libertad, de los libertarios, vamos a ir con una compañera que está presa, y lo dijo el presidente, soy el primer presidente que se anima a mandar presa a Cristina. Digo, presa por definición de este presidente. Digo, y eso también... Ese es un desafío para el peronismo también, ¿no? Y sí, yo creo que, para el peronismo y para el pueblo, digo, la libertad no es un discurso. La libertad de elegir no puede ser una posibilidad, tiene que ser un derecho de nuestro pueblo. Entonces, yo banco también, digo, como dice Recalde en su spot, ¿no? Digo, la libertad de verdad. No esto que hablan de la libertad metiendo preso al que piensa distinto. No es la libertad de verdad, la posibilidad de que uno pueda elegir con quién se siente identificado, qué sé yo, a mí me hubiera encantado poder votar a Cristina. Digo, no tengo la posibilidad, no, vamos a tenerla, digo. Y después, obvio, digo, es mi opinión la que define por sobre los demás, y no, pero me gustaría poder expresarla, y en eso sería poder votarla. Ahora, yo no puedo votarla porque está presa, porque es eso, digo, imagínate, digo, todo lo que está haciendo, toda la locura que está haciendo este presidente para justificar o para tratar de llegar a una elección intermedia. Yo no sé cómo va a ser para llegar al final de su mandato. Va a estar muy lindo. No va a estar lindo para esperemos que estar vivo. Gracias por venir. Gracias, siempre es un gusto hablar con vos. Muchas gracias. Y suerte en la carrera, que te falta poco. Ya me falta poco. Bueno, con ustedes nos encontramos el lunes que viene. Gracias por estar ahí.